Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Desde el momento en que Moisés fue llamado por Dios para liberar a la tierra, a su pueblo, los hebreos, y sacarlos de la esclavitud, comenzó el reloj profético de Dios anunciando que el libertador no era Moisés, el libertador no era Abraham, el libertador no era ninguno de los profetas. Y desde ese momento comenzaron el pueblo a esperar el libertador, el verdadero, el Mesías. El que no venía montado en un caballo blanco, con la arrogancia de un rey o de un príncipe, o de una dinastía o de una jerarquía, sino el que venía a través del vientre de una niña llamada María. Y desde ese momento los profetas en el Antiguo Testamento, todos los profetas anunciaron al Mesías. Ellos lo estuvieron esperando con mucha pasión. Y me pareció importante traerles a ustedes de dónde viene el Mesías. ¿Quién es el Mesías verdadero? Porque desde ese tiempo el mundo entero ha levantado sus propios Mesías. Ha levantado sus propios líderes. Ha levantado sus propios dioses y los han adorado. Han levantado hombres y mujeres en el mundo. A los divas, a los artistas, a los actores, a los futbolistas, a los modelos. Y cada uno tiene su propio Dios. Pero ninguno salva. Ninguno sana. Ninguno liberta. Solo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Mesías amado, es el que vino a sacrificar su vida por usted y por mí. Vino al mundo envuelto en piel humana como el regalo más grande. ¿Para qué? Para que nosotros entendiéramos que era así que tenía que venir, para podernos entender a nosotros, los seres humanos, que vivíamos en esta tierra con sentimientos, con emociones, con dolor, con problemas, pero vino por la misericordia y el gran amor que Él depositó en nosotros. Así es que para ti, Jesús, sea toda la gloria y toda la honra y toda la exaltación en este día, solo para ti. Y este aplauso, Señor, sale de lo profundo de nuestro corazón. Aleluya. Él es el Rey de Reyes, nuestro Mesías, nuestra Navidad eres tú, Señor. Celebramos este día, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos con respecto a esta introducción que hay una interrupción en la Biblia en todas las generaciones, y la interrupción llegó hasta José. José era del linaje de David y no pudo seguir adelante porque hay una interrupción de carne, hay una interrupción de sangre que no era compatible con la sangre de Jesús. Porque José nunca intervino en el nacimiento de Jesús. Y María solamente prestó su vientre en obediencia para que naciera Jesús. Esa es la cuna verdadera. Una cuna humana de una niña obediente que sacrificó todo y estaba dispuesta a morir con tal de obedecer el llamado de Dios por medio del ángel. ¿Hasta dónde llega la obediencia, hermanos? Entonces Mateo no pudo continuar la generación, repetir la fórmula de
que se habían empleado por las generaciones de las generaciones anteriores, hasta que llegó a José y dice, y no pudo decir, y José engendró a Jesús, sino que hubo un corte, porque así tenía que ser. La historia se divide en un antes y un después. Hoy la fecha que tenemos es la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué fecha estamos? 2024. Bendito sea el Señor. Entonces, su nacimiento totalmente fue diferente. No fue como el nacimiento suyo, que su mamá se unió con su papá sexualmente y hubo un semen que tomó el óvulo de mamá y apareció usted, ¿verdad? Para tener un bebé no tiene usted que estar casado. ¿Cuántos sabían esto? Para tener un bebé usted no tiene que ser solamente una mujer casada o una mujer muy joven o muy viejita. Puede ser en cualquier momento que la mujer se una con el hombre, pero esa no fue la historia de Jesús. La historia de Jesús fue totalmente interrumpida porque la divinidad de Jesús era diferente. Él iba a traernos a nosotros el consuelo, al afligido, al pobre, al desvalido, al que está lejos, al que está cerca, al que es viejo, al que es pobre. Él vino a traernos paz. Y Él es nuestra paz, nuestro amado Jesucristo. Y como vemos que iba a nacer lo que sería un hombre. Dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Son dos conceptos. Era un niño, pero también era el Hijo de Dios. El que iba a nacer por medio de un cuerpo humano de esta tierra, que a María sí la parió una mujer, pero ella se prestó como un pesebre para traer a su Salvador. ¿Cuántos tienen Salvador en esta mañana? Ese Salvador fue el que nació hace 2000 años. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, nació en un nacimiento milagroso. Nacido, dice la Biblia, de una virgen, por obra del Espíritu Santo, sin la intervención de un hombre. Ese es nuestro Mesías. Ese es nuestro Salvador. Esto debería de ser así porque Él iba a cumplir todas las promesas hechas por la nación judía siglos atrás. Por eso todos los profetas estaban profetizando que el Salvador iba a venir, que el Mesías nacería. Cuando se levantó el profeta Isaías, con aquella revelación, que sabe una cosa, yo estudiando a los profetas, me doy cuenta que cada uno de los profetas fueron tan perseguidos, fueron tan amenazados. ¿Por qué? Porque el profeta que habla de parte de Dios y la palabra del profeta se cumple, no es amigo del hombre, es amigo de Dios. Y ellos estaban profetizando la venida de nuestro amado Mesías. Y era importante entonces para nosotros que en esta mañana notemos cómo Mateo divide la historia del nacimiento de Jesús en 3 episodios. Y lo vamos a hacer rápido porque hay mucho material. No creo que termine como siempre, pero por lo menos vamos a Mateo. Número 1. En 3 episodios, número 1, la noticia del embarazo de María. Dice Mateo capítulo 1, verso 18, y el que le gusta leer Biblia, por lo menos véala por la pantalla. Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Dice así:
sígalo con sus ojitos, por favor. Dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada, ¿quién? Diga desposada, porque les voy a enseñar que era el desposorio judío. Dice, María, su madre, con José, antes de que se juntaren, por ahí va el desposorio. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concibió? Del lechero, del verdurero, del amigo, del compañero de la universidad. Concibió del Espíritu Santo. Esta es la cosa más asombrosa de toda la historia. Yo cuando quedé embarazada, yo le quería decir a mi mamá el mismo cuento, pero no me lo creyó. Es que yo creo que el Espíritu Santo me visitó, pero mamá no se tragó el cuento. José tampoco. Porque es imposible. Imposible. Hay muchachas que dicen, ay, yo no sé cómo si solamente una vez jugamos. Qué cuentito, ¿verdad? Cada ida a McDonald's era una relación sexual. Cada salida al gimnasio era un escape. Pero en la vida de María era algo genuino, algo auténtico, porque María venía de un linaje especial. Y María queda embarazada porque el Espíritu Santo le hizo sombra y la dejó preñada. Qué interesante. Dice el 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cómo era José? Justo era José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. ¿A quién? A José. Y le dijo, José, hijo, óigame aquí, hijo de David. Vea por dónde va la línea que tenía que venir Jesús. Jesús tenía que venir del linaje de David, de la tribu de Judá. Ahí se estaba cumpliendo la profecía de cada vez que profetizaban los profetas del Antiguo Testamento. Ellos estaban esperando el Mesías, proclamando el Mesías, profetizando al Mesías. Y nosotros nacimos en la etapa más importante. Nosotros nacimos en la etapa de la gracia, cuando ya el Mesías había hecho su pacto de muerte y de resurrección con nosotros para darnos vida, pero vida por dentro. ¿Sabía usted que ya usted no muere? Si usted en Cristo, usted no muere. Si usted muere sin Cristo, se lo lleva el diablo. Pero si usted muere con Cristo, descansa, duerme, dice la Biblia. Dice, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, mira el mensaje del ángel, recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz una niña. Ahora hay muchas películas que dice que es una niña, que Jesús era amante de la mujer samaritana y un montón de blasfemias. Por eso usted tiene que conocer la Biblia, para que usted sepa de dónde procede el Mesías. Porque si usted tiene un Salvador a quien le ha encomendado su vida, usted lo mínimo que tiene que hacer es saber de dónde viene su Salvador. Amén, hermanos. No se equivoque que viene un chino ahí todo barbudo y sí, ese es el Mesías. Pues el mío no. El mío me lo dice la Biblia claramente quién es. Dice, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, llamará su nombre. ¿Por qué? Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y aquí está la revelación
de los profetas, que ahora en la venida, en el anuncio del ángel a María, se está cumpliendo lo que el Señor está diciendo. Dice el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen que concederá. ¿Y qué dijo el profeta? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire, Él lo comparte con nosotros, ¿verdad? Y dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció. Oiga el desposorio, hermanos. Entiendan lo que es el desposorio. Recibió a su mujer, ya estaban desposados, pero no la conoció. Uno dice, qué aguante de hombre. Generalmente se adelantan al matrimonio. Y este hombre dice que no la conoció, porque era un año del desposorio. En el momento que las personas, la pareja se unía por pacto de los padres, era un año. Y no la conoció. Es decir, María salía con su ropita y José le decía no. Hasta que nació su amado. Y no la conoció hasta, ¿cuántos dice pueden decir conmigo hasta? Entonces María sí tuvo su vida sexual normal con su marido, el marido que Dios le dio, hasta, así es que no me venga usted diciendo que María no tuvo una vida romántica, sexual como cualquier pareja, porque el sexo no es pecado como Dios lo manda. El sexo es pecado cuando no tenemos una relación en orden delante de Dios. Por eso nosotros siempre le motivamos a las parejas: cásense, no vivan así. Es importante que se honren su matrimonio y honren a Dios. Amén, hermanos. Y vea qué interesante, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre como el ángel le había dicho a ella. ¿Cómo se llama llamar? ¿Cómo se llamaría? Pero dígalo con fuerza, hermanos. ¿Cómo se llama? Jesús, 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 nuestro Salvador. Punto número 2 de los 3 puntitos que estábamos viendo: la visita de los reyes magos que buscaban al Mesías que había nacido para adorarlo. Ese es el punto número 2. El primero, ¿cuál fue? El nacimiento. Y el segundo, la visita de estos magos que venían del oriente. Mateo capítulo 2, verso 1, dice así: cuando Jesús nació, ¿en dónde? ¿De dónde nació Jesús? Para que usted aprenda algo de dónde viene su Salvador. Nació en Belén de Judá. En los días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos ¿qué? Unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínense Herodes. Herodes se levantó así, se puso todo tenso, todo nervioso, los pelos se le salían por encima del manto. Decía: como rey, el rey aquí soy yo. ¿Qué andan viniendo estos locos a buscar? Dice: no, es que ha nacido un rey. Y vea qué confusión la que tuvo Herodes, hermanos. Dice 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué hizo? Se turbó, se puso nervioso, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo.
Ellos, ¿de dónde? ¿Dónde dicen los profetas que el Cristo iba a nacer? ¿De dónde venía ese rey? Y dice el ¿qué? El 5 dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito. Vean qué interesante. ¿Está aprendiendo, hermanos? Por los profetas. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, mire de dónde viene su Mesías. Dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Pero Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo que de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Era cierto, sí o no? ¿Por qué quería él? Eliminarlo. Jesucristo, nuestro Señor, fue tentado para una muerte desde que están chiquitos. Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí una estrella, la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño. Mire qué interesante, hermanos. Cuando usted tiene una palabra de Dios, esa palabra se va a cumplir contra viento y marea. Usted va a ver una señal de parte de Dios. Van a aparecer estrellas, van a aparecer señales, van a aparecer personas como la que estaba diciendo ahora el pastor. Dice, hagamos algo en el barrio. Es algo que hemos orado por años. Señor, queremos salir de las cuatro paredes. Desde la pandemia no hemos podido salir a evangelizar al pueblo. Y si tenemos hoy la oportunidad es porque la estrella ha guiado al ángel de la iglesia. Amén, hermanas. Dice el 10, y al ver la estrella se regocijaron con un grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Uno era oro, otro incienso y otro mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviese a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mire la dirección del Señor cuando usted está cumpliendo el propósito de Dios. Dios da dirección, hermanos. Dios da dirección. Dame, Señor, una dirección. Dígale al Señor, si yo estoy haciendo lo que a ti te agrada, y cuando no hay dirección de Dios es porque es otro que te está guiando, no Dios. 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. Se dice que estos personajes, que no son tres, pueden haber sido 12 o 10, pero llevaron tantas riquezas al rey que había nacido, que con eso él vivió en Egipto con María. María y José vivieron con la provisión que Dios trajo del oriente. Entonces todo estaba orquestado por el Espíritu Santo. Amén. Dios, Jesucristo nunca padeció hambre en la tierra. Ay, era un pobrecito. No se equivoque. Jesús no era pobre. Él no era orgulloso ni soberbio, pero pobre no era. No, él venía a demostrar, y del cielo venía la provisión de él siempre. Gloria a Dios. El 14 dice, y él despertando
tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor dijo por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Porque estaban huyendo a Herodes, a Egipto. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿están siguiéndolo, hermanos? Se enojó, ¿qué? Mucho. Y mandó. Ve hasta dónde puede llegar la ignorancia, el orgullo de un hombre, que él, siendo un viejo, manda matar a los niños para que ningún niño, un bebé, hermanos, bebés, no usurparan el campo de él. Imagínense lo que hace la arrogancia y la prepotencia. Viene a la mente y vuelve al hombre orgulloso y loco. Estaba loco. ¿Cómo va a pelear un hombre con los niños? ¿Cómo va a pelear un hombre con los niños? Dice: y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta, aquí aparece Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Claro, estaba profetizando la muerte de un montón de niños menores de 2 años, hermanos. Qué tremendo, hasta 2 años. Dice: Raquel, la que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces el punto número 3, punto número 1 fue el nacimiento. Punto número 2. Ay, no, todos me contestan. ¿Están viendo el teléfono, no? Y punto número 3 es el regreso de José a Galilea desde Egipto. Ya murió el rey Herodes, ahora sí, otra vez se le aparece el ángel y le dice: ya es tiempo de que regreses. ¿A dónde? Mire qué interesante. La historia de la Navidad o el nacimiento de Jesús estuvo llena de peligros. Siempre peligros que amenazaban la seguridad de José, del Señor. Amenazaban la vida de José, amenazaban la vida de María, pero sobre todo era eliminar al que venía a traer tu paz. Pero el que vino a traer tu paz no está muerto. Cristo está vivo. No hay nadie que lo pueda matar. Él es eterno. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Qué lindo. Entonces, en este primer episodio, cuando nosotros vemos que José conocía la noticia del embarazo de María, su decisión estuvo a punto de provocar que era tanto el susto de José. ¿Cómo pudo haber sido esto? Entonces el nacimiento de Jesús, de María, estuvo a punto de provocar que María tuviera el bebé soltera. Porque vea con todo lo que se encontró el pobre José. Era terrible esta situación. Hermanos, no era como el tiempo de ahora, que las chiquitas salen embarazadas de 12, 13 años y tienen relación con el primer baboso que se encuentran. Ahora, ese tiempo no. Ese tiempo era de muerte. Una mujer quedaba embarazada y mataban a la niña y mataban al baboso que estaba con ella. Yo estuviera muerta en este momento. Sí, porque mi mamá no me creyó que yo era la segunda. Entonces, nosotros vemos que era muy importante lo que nosotros estamos leyendo. Qué importante que era. Vemos este primer episodio entonces, cuando José conoció la noticia
y dijo, bueno, aquí lo mejor es salir huyendo. Y pobrecita María, pero era muy delicada en esa situación, en ese tiempo. Segundo punto, vemos que a los celos de Herodes, que pusieron en peligro nuevamente la vida del niño cuando mandó a matar a todos los niños de Belén. Era número uno el problema de que María no podía quedar embarazada, desposada. No podía quedar embarazada, porque después del desposorio tenían que esperar un año. Y María nomás estaba desposada, quedó embarazada del Espíritu Santo. ¿Usted me puede entender el peligro que ella tenía? Porque hasta un año después del desposorio, el marido se podía llevar a su esposa para convivir con ella después de un año. Y aquí estaba María, hello, estoy embarazada por obra del Espíritu Santo. Mire, ni la madre se creyó el cuento. Y que la madre siempre, ¿verdad? Tendemos nosotros, bueno, ¿qué voy a hacer, hija? De ahí, por amor a los tres te vas a casar, así que ¿qué voy a hacer yo? Pero yo creo que ni la madre ni el padre de María, que eran gente muy justos de la línea legítima, y se iban a tragar el cuento de María. Entonces, el segundo lugar, nosotros vemos que Herodes los iba a matar. Y en el tercer lugar, cuando José regresa a Galilea con su familia, tenía una nueva persecución por parte de Arqueleo, que era el hijo de Herodes. Es decir, ya murió el padre, pero tanto es el padre como el hijo. Había dejado una descendencia de maldición, de maldad. Y todo este frente, nosotros vemos esta situación cuando Dios intervino por medio del ángel que se le aparece a José en sueños y le advirtió el peligro, indicando que el camino a seguir iba a ser, estaba por ser librado. Solamente le dijo: Josué, sigue adelante. Josué, sigue las indicaciones que yo te digo. Hermanos, oiga esto. Si usted está en Cristo y tiene problemas que el abogado no puede resolver, el gobierno no puede resolver, el médico no puede resolver, el esposo no puede resolver, si usted está en Cristo, siga adelante, siga la estrella, siga la luz, siga el camino, no se salga del camino y al final Dios resolverá su problema. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor es fiel. Lo que es muy importante también fue que José siempre respondió obedientemente. ¡Qué muchacho, hermanos! Siempre obedeció la voz de Dios. Si el ángel le decía: José, tienes que salir, él alistaba su maleta y salía. José, tienes que irte a Egipto, él alistaba su maleta y a Egipto dice: a Egipto voy. José, tienes que recibir a esa mujer, yo la voy a recibir. Es que es del Espíritu Santo, no entiendo ni papa, pero yo hago lo que Dios me dice. Es que primero lo tengo que entender, lo tengo que asimilar para atender esto. Pues estás pensando que la mente tuya es mejor que la mente de Dios. Pero si usted no entiende y está en Cristo, siga la estrella, siga la luz, siga el camino, no se aparte. Hay cosas que son imposibles para el hombre, pero todas son posibles para Dios, porque Él lo dijo y Él lo hará. Él no está muerto, Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué interesante. José se entera del embarazo de María, dice: qué torta, ¿y ahora qué hago? Y quiero que aprendamos nosotros que el nacimiento de Jesús fue que nosotros encontramos en Mateo, debe de ser completamente afirmado por las Escrituras. Y dice Lucas capítulo 1 y verso 5, dice:
Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abdías, su mujer. Su mujer era de las hijas ¿de dónde venía Elizabeth? De las hijas de Aarón. Oiga, exactamente, de la tribu de Leví. Y qué tremendo, qué tremendo. Zacarías se une a un yugo igual. María se une a un yugo igual. No te juntes con yugo desigual, dice la Biblia. Tienes que tener una relación con una persona que sea igual con la fe tuya, porque si no vas a tener grandes problemas en el matrimonio. Ay, es que es tan bella. No le ha visto mamá los ojos que tiene. Cuando se da vuelta no le has visto por detrás el cuerpazo que se tiene. ¿Sabe una cosa? Nosotros nos casamos muchas veces las personas con un cuerpazo y al final resulta que yo me caso con un carácter. Porque cuando ya la mujer se mete a la casa o ese hombre que no tiene a Cristo, en lugar de caricias con una plumita, parece que se casó con un tigre. Amanece toda herida o todo herido, porque hay hombres también que lo golpean mucho los animales con que se casa. Iba a ponerle un nombre, pero suena muy feo. Lucas capítulo 2, 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gran gracia para con Dios y para con los hombres. Esto vamos a verlo ahora por el testimonio de Jesús. Es que, hermanos, no solamente es decir, es hacer. No solamente es ser, es hacer. Jesucristo vino a dar testimonio. Él dice, vean, no se equivoquen, yo no vine para ser servido, yo vine a servir. Y vemos a Jesús, que es nuestro gran ejemplo. Por eso dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Por qué? Porque él estaba dando testimonio de lo que los ángeles habían dicho, de lo que los ángeles le decían a José, le decían a María. Ahora él está dando testimonio. Él está avanzando en un proceso de crecimiento desde niño. En la adolescencia, él fue el mismo. Él no tuvo cambios de carácter. Él era un hombre que, a pesar de ser un hombre que estaba limitado en la piel, en la carne, él era un chico que era súper amable, considerando todas las cosas. Entonces ambos coincidían en puntos principales. José estaba desposado, dice que con María, y cuando concibió por el Espíritu Santo, el niño debía ser llamado Jesús, que el niño tenía que nacer en Belén, y el niño creció en Nazaret. Ok, en primer lugar es el nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Dice que el ángel le dijo que tenía que ponerle el nombre Jesús. Y en segundo lugar, ¿qué? Tenía que haber nacido en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Y en tercer lugar, tenía que crecer en Nazaret. Ok, yo quiero decirles otra cosa, porque aquí estamos aprendiendo. ¿Cuántos me dicen amén? Jesús entonces fue llamado Jesús por orden del ángel. Nació en Belén y creció en... Ay, hermanos, ¿dónde creció Jesús? ¿Cómo se llamó? ¿Y dónde nació? Ok, porque yo no quiero que cuando salgan de ahí ustedes digan, ¿cómo era que se llamaba Jesús? ¿Cuál era su verdad? No. Vamos a ver, a conocerlo, al amado. Entonces, también tenemos el anuncio de Gabriel a María. El ángel se le aparece a María. Y el ángel le dijo a María que concebiría por una acción divina, no carnal, no humana, no natural, como usted y yo la hemos tenido.
los que están casados y los que están en convivencia. Tenía que ser por una acción divina del Espíritu Santo. Tenía que venir el Espíritu Santo. Después de esto, María fue a visitar a Zacarías. Y yo quiero que pongan atención en esto porque es algo sobrenatural. Después de esto fue a visitar a Zacarías y Elizabeth estuvo con ella durante 3 meses, dice la Biblia. Oiga esto, dice que este era el tiempo donde María estaba desposada y se fue donde Zacarías a pasar 3 meses con ella. Y Elizabeth era una anciana que no podía tener hijos. En toda su vida era como Sara, no pudo tener hijos y a los 90 años la visitó Dios y le dijo que iba a tener Isaac. Ahora nosotros vemos a Elizabeth, porque Elizabeth tenía a María y las dos iban a concebir sobrenaturalmente. Elizabeth, ¿por qué? Porque su esposo era ¿qué? ¿Cómo era el esposo, Zacarías? Muy viejito, ¿verdad? Como mi esposo. Y María era imposible de que pudiera estar embarazada, porque María era ¿qué? Virgen. ¿Cuántas vírgenes hay aquí que quedaron embarazadas después de mí? Oiga, aquí con su esposo se atreve a decir que ella era virgen antes de casarse. Qué dichosos, ¿verdad? No todos podemos decir eso. Para los que no saben, esta pastorcita que estuvo aquí tuvo 2 hijos antes de conocer al macho. Bendito es el Señor, porque el Señor tiene la puerta abierta para los pecadores hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo estoy casada, ¿verdad? Pero qué importante la visitación del Señor. En una viejita que no podía tener hijos y toda la vida, su corazón, el deseo de ella era quedar embarazada y tener a un hijo. Y de Elizabeth y de Zacarías nació nada más y nada menos Juan el Bautista. Uf, tremendo, ¿ah? Juan el Bautista, primo hermano de nuestro amado Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Es tan lindo este mensaje, es tan hermoso. Entonces, dice que estuvo con ella 3 meses y probablemente ese fue el tiempo del desposorio, de la noticia de su embarazo. Y es importante notar que en este momento José y María estaban desposados. Para entender lo que significa todo esto, debemos de recordar aquellos tiempos que el matrimonio judíos eran acordados, hermanos, por los padres. Desde que, para darlo más contextual, desde que María estaba chiquitita, podía tener 6, 7 años. Y José también estaba niño, estaba jovencito. Los padres de ellos acordaron que esa niña y ese niño iban a ser marido y mujer, porque eran los padres quienes acordaban el matrimonio de los hijos. Imagínese usted qué torta. Que a uno le digan, el papá, usted se va a casar con ese señor, ¿verdad? Lleno de defectos y la muchacha dice, pero ¿cómo me vas a hacer eso, mamá? Eso pasó mucho en el pueblo del Oriente hasta la fecha. Pero mire que ellos eran los padres cuando los cónyuges eran todavía niños o muy jóvenes. Dice la Biblia que los padres convenían en que esta María se casara con este José. Y así fue por muchos años que María conoció a José. Y que sabía José que María era
pura. María era una muchacha cuidada por los padres. María era una mujer que amaba a Dios, que estudiaba las escrituras. Y José también. Entonces ahora viene con este dilema: ¿qué hago con María? ¿Cómo pudo ser? Yo no lo puedo creer. ¿Con quién se metió? Ese embarazo no es mío, estoy seguro. Qué difícil para María. Y lo que realmente importaba a los padres a tomar esta decisión eran cuestiones relacionadas y afines a, número 1, a la parte social, número 2, a la parte cultural, y número 3, a la parte espiritual entre ambas familias. Eso se convenían. Si era afín a estas tres cosas o alguna de ellas, depende de los intereses que tuvieran las familias, unían a las personas por conveniencia. Pero al Señor le convenía unir a María con José, porque de ellos dos iban a ser el Mesías. ¿Me está entendiendo, hermanos? Qué tremendo. Entonces, años después, el compromiso se hacía legal en el desposorio. Ya una vez que amarraban a la niña y amarraban al muchacho, ese era el desposorio. Ya no había, chance. ¿Por qué? Porque la mujer cogía un perfume de alabastro que era su dote de los padres, y ella ungía. Por eso la mujer con el frasco de alabastro que ungió a Jesús, ese era el dote de los padres, y ella ungía al novio desde la cabeza hasta los pies. Y donde iba ese hombre ungido por su desposada, la que iba a ser su esposa y la mamá de sus hijos, ese hombre llevaba el aroma de su mujer, de su esposa. Y andaba en el supermercado, en el mall, en pizza, donde quiera que se encontraba José, hediondo al perfume. Y donde la mujer sabía que él estaba lleno de perfume, dice: ese hombre está comprometido. Ese hombre no se toca. Un hombre casado no lo toques. Y una mujer casada, no la toques. ¿Cuántos dicen amén a esto? No te metas con un hombre casado. Porque aunque no huela como olía con el nardo puro, huele a compromiso y a familia. Ese hombre y esa mujer huelen a familia, no se tocan. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si ese hombre no es su esposo, no se vaya a divorciar ahora en la tarde, ¿verdad? Diciéndoles, la pastora dijo, no. En Cristo arreglamos las cosas, ¿verdad? Amén, amén, amén. Entonces, a partir de ese momento, ya eran considerados entonces marido y mujer. Solo se podían separar mediante un divorcio legal. Por eso era que José dijo: bueno, para no hacerle daño, me voy a divorciar. Porque si se divorciaba, ellos iban a creer que ese embarazo era de José. Y como él la amaba, porque la amaba de verdad a María, dice que él quería salir por el divorcio, con el divorcio. Pero si el matrimonio todavía no se podía consumir, sino que tendría que esperar un año, como les dije antes, y el novio tenía que llevar a la novia a su casa y ahí empezar su vida. Entonces, en ese momento era que tendrían lugar una celebración muy espléndida, la celebración judía. A los que tenían dinero duraba 7 días. Imagínese la comida. Por eso cuando Jesucristo fue invitada a las bodas de Canaán, se acabó el vino. Y fue aquello que la madre, sabiendo de dónde venía su hijo, que era el Todopoderoso, le pidió un favor y le dice: Jesús, ya no hay vino. Y Jesús, ¿qué le contesta? Le dice: mujer, mi hora no ha llegado. Pero era porque era 7 días de buen comer, desayuno, cama, agua, jabón, comida. Era mucho. Y mire el buen vino, ¿verdad? El que hizo Jesús.
Eran 7 días de celebración. Y fue en ese entonces, entre el desposorio y la boda, cuando José descubre que María está embarazada. Qué tremendo, ¿eh? En ese momento. Y no sabemos cómo José llegó a enterarse, porque la Biblia no dice cómo José llegó a enterarse de que María estaba embarazada. Cuando el ángel le dijo, hasta que el ángel le dijo, José, no la rechaces, porque lo que es concebido de María es del Espíritu Santo. Entonces, en todo caso, nos imaginamos que María intentaría en algún momento explicarle a José lo que había anunciado el ángel Gabriel. ¿Cómo iba a ser María? Ella sabía que era inocente, pero ¿cómo se lo iba a explicar? ¿Cómo le iba a explicar a ese hombre que lo conoce desde su juventud, desde la niñez? José, estoy embarazada. Cuando María sabía que no había tenido José relaciones con él, ni había hecho nada impropio. ¿Cómo le iba a decir a José que estaba embarazada? Entonces, ¿cómo convencer a José de que había concebido por medio del Espíritu Santo? Imposible, ¿verdad? Era como una broma. Era como una broma. Y hoy también. Y cuando llegó el momento, no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad que una niña dijera que en realidad el embarazo era concebido por el Espíritu Santo, y José no iba a aceptar esa verdad. Pero José sabía perfectamente que él no había hecho nada impropio con María. Nunca le faltó el respeto. Era todo un caballero. Y usted sabe que la vida sexual de un hombre es muy, muy, muy débil. Los hombres son muy sexuales, ¿sí o no, varones? ¿O les da vergüenza? No, ¿son muy sexuales ustedes, Carlitos? Sí, muy débiles. Por eso tenemos que cuidar a nuestros hombres, porque son muy fácil que caigan en la tentación de tener sexo. No son tan fuertes, tal vez como bueno, ahora estamos taco a taco. Entonces, ¿cuál fue la reacción de José? Quiero llevarles a esto para darles el final, que está muy lindo. El texto bíblico comienza a decir que José era un hombre justo. ¿Cómo era José? Era justo, es decir, que era un hombre que deseaba vivir de acuerdo a la ley de Dios. Él conocía la ley, él decía, yo no puedo hacerle esto a Dios, a mis padres, a lo que ellos han soñado. Era un hombre justo. Ahora bien, la situación que tenía delante era realmente complicada, muy difícil. Por un lado, podemos imaginar la gran desilusión que se llevaría al saber que la mujer con que estaba a punto de unirse en un verdadero matrimonio, ya con relaciones sexuales, con relación de pacto, estaba embarazada, es decir, que le había sido infiel. ¿Cómo voy yo a unirme con una mujer? José, que se había cuidado tanto, ¿cómo se iba a unir con una mujer que estaba embarazada? ¿Cómo? Imagínense la reputación que tenía él. Pero por otra parte, su propio nombre quedaría en entredicho si no hacía algo al respecto. Entonces, lo que parecía que él tenía que salirse con la suya era un proceso jurídico con María y los ancianos, llevar a un divorcio. Eso era como lo más justo para María y para él. A no ser que él saliera por la tangente, pero si lo hacía María iba a morir. ¿Y quién iba a morir con ella? ¿Y quién iba a morir con ella? Desde el vientre de su madre, Jesús fue perseguido por la muerte. Porque Satanás no quería que viniera un Salvador a rescatarnos a nosotros.
Por eso se interpuso y se interpuso y se interpuso. No vayas a la cruz, le dijo Pedro. Nada de esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Yo vine para eso, para llevarme conmigo a todos los que han creído en mí. Para eso vino Jesús. Dice Deuteronomio, el castigo tan fuerte, capítulo 22, 23 y 24. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, desposada, dice, si hubiera una muchacha, diga conmigo por aquí, virgen, desposada. Mire esas dos palabras, dice con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacan a ambos a las puertas de la ciudad y los apedrean y ellos van a morir. La joven porque no dio voces a la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quedará el mal, se quitarás el mal del medio de ellas. ¿Cómo tenía que morir? Una desposada que era virgen tenía que morir apedrada. Tenía que morir ella y tenía que morir el esposo. Tremendo, ¿ah? Imagínense que eso sucediera hoy en día. Un montón de muertos por todos lados. Como la tercera guerra mundial. Pero sabe una cosa, mi amado, el Señor quiere ordenar nuestras vidas. Es decir, que si ya nosotros éramos eso, nosotros vamos a arreglar la situación. Amén, hermanos. Si alguien te ama, te va a decir, mi amor, te amo. ¿Quieres casarte conmigo? Aunque tenga un montón de chihuilos. Aquí lo hacemos a cada rato. Varón, si la ama, anímese. Sin volver a ver a nadie. Entonces María tendría que ser expulsada a una humillación terrible y dejada marcada para el resto de su vida, si no muerta. Vea las consecuencias del pecado, hermanos. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. ¿Y sabe qué dice un proverbio? Dice, el que no confiesa su pecado. ¿Cómo es que dice? El proverbio 28:13. Sí, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, el Salvador está aquí y Él nos redime a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que cada día aprender a ser más santos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, todo esto les he querido enseñar en esta mañana para que ustedes vean lo importante que es todo el proceso para que usted tuviera un Salvador. Porque un Salvador podía venir montado en un caballo, ¿verdad? Con una corona de oro, como están esperando al Mesías, el mundo entero, ¿verdad? Al imán y a todo el líder que va a venir en los posteriores días, años o meses. Todos van a querer un líder que salve a la nación, que nos resuelva el problema. Pero Jesús no lo esperaban así. Menos en una situación como esta. Y José decía, ¿ahora qué hago? Ella sabía las escrituras. María conocía las escrituras. ¿Qué iban a hacer? También estaba entonces el embarazo de Elizabeth, que dijimos que la mujer era de Zacarías, que había ocurrido antes en una forma sobrenatural. ¿Cómo ocurrió? El ángel se le apareció y le dijo que Elizabeth iba a quedar embarazada. ¿Cómo eran esto? Ve, hermanos, si usted quiere un milagro, tiene que pedirlo. Usted dice, esto no es posible. Si usted quiere un milagro, si usted quiere un milagro y no lo ha visto, es porque no se lo ha pedido al Señor. Ay, ya yo se lo pedí el año pasado. Pues lo siento mucho, sígaselo pidiendo. ¿Y hasta cuándo le voy a pedir? Porque el Señor todas las cosas mías las sabe. Y ya una vez que yo se las diga, ya no le vuelvo a pedir nada. Mire, usted está perdido, más perdido que un piojo en una peluca. Si el milagro no ha venido, es porque usted no ha insistido en el milagro.
tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que seguir creyendo, y aunque usted no vea o crea que el milagro está de camino. Y si no fue en el 2024, será en el 2025, pero que vendrá su milagro, vendrá. ¿Cuántos dicen amén a esto? El milagro está de camino. Cuando usted le digan algo diferente, sabe una cosa, hermano o señora, mi milagro está de camino. Todos los días esperamos el milagro de Dios. Y entonces dice que como él amaba tanto a María, no deseaba hacerle ningún daño y era incapaz de actuar por odio o por venganza. Él no tenía eso en el corazón. Una de las cosas que aunque nosotros nos duela lo que nos hagan, a mí me recordaron un capítulo de mi vida en esta semana muy fuerte que yo sufrí, y me lo recordaron. Y yo perdoné a esas personas que me hicieron un daño muy fuerte. Pero me lo recordaron y comenzó mi sentimiento. Estaba yo como, ay, que me hicieron ese dolor. Y cuando me doy cuenta, digo yo, ¿qué te pasa, Nabrenes? ¿Qué estás recordando la basura del pasado? Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Dios tiene cuidado de todo, hermanos. Dios tiene cuidado. Lo que se tuvo que ir, se va. Lo que pasó, pasó. Dios a nosotros nos enseña en los procesos, en los desiertos. Dios a nosotros nos instruye, nos hace crecer, nos hace florecer, nos hace madurar. Pero si no pasamos por los procesos como el que pasó María y el que pasó José, nunca hubieran tenido el privilegio de ser el padre del Mesías. ¿Cómo abrazó José a su hijo? No era su hijo, pero hay muchos padres que no, ellos no son sus hijos y los abrazan y los aman. Hay muchas madres que ellos no son sus hijos y los abrazan y los aman. Mamá murió cuando yo estaba muy joven. Y mi hermana y yo abrazamos a nuestros hermanos y los amamos. Y hasta el día de hoy nuestros hermanos nos aman y nos respetan. Porque el día que mamá murió y nos dejaron a esos niños huérfanos, nosotros los abrazamos y los amamos. Pero tenemos que saber, hermanos, que tenemos que perseverar. Si estás en un desierto, persevera. Si estás en un dolor, persevera. Si estás en una angustia, persevera. Si estás esperando algo, persevera. Persevera por tu hijo que no está aquí. Persevera por tu esposo que no está aquí. Persevera por tus nietos que no está aquí. Persevera por tus padres que no están aquí. Porque perseverando es que nosotros vemos el milagro de Dios. Lo sobrenatural se ve cuando usted persevera creyendo al Señor, no creyéndole al banco, créale a Dios, hermanos. Hay muchas cosas que usted dice, ya no lo voy a ver, ya no lo voy a ver. De momento se abre la puerta y aquí viene mi primogénito. Es Dios el que se encarga de las cosas que usted no puede hacer, hermanos. Es Dios. Por eso es que la Biblia registra un paralelo entre Elizabeth y María, entre José, un muchacho que amaba a su esposa, y Zacarías, porque de ellos salieron dos elementos sumamente importantes. Los hijos se aman, los hijos se atienden, los hijos se respetan, los hijos se llevan en el corazón. Y tanto Elizabeth y Zacarías entregaron a Juan el Bautista, como José y María entregaron al Salvador. Nosotros sabemos que María no redime pecados. Ella no fue la importante. Pero yo sí sé que cuando usted vaya al cielo y hables con María y José, te van a contar una historia tremenda de su perseverancia, de su fe, de su pasión. Y allá vamos a estar gozosos. Entonces, ¿qué hacer? Todos sus pensamientos estaban en conflicto. ¿Ha estado usted así?
Cuando es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y a veces uno dice, si yo me muriera, este problema se va. Pero no, no se va, se empeora. Ellos estaban en conflictos y se sentían tremendamente desilusionados, como nosotros. ¿Cómo podía María haberle sido infiel de ese modo a José? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si toda ella era inocente, pura, era una persona de testimonio. ¿En qué momento torció la pata? Tal vez decía José, o la mamá, o el papá de María. Imagínense tanto que cuidaron a la chiquita y ahora resulta que está embarazada. ¿Por qué inventarse una historia como la concepción? ¿Cómo inventarse? ¿Con qué cabeza una persona puede decir, fue el Espíritu Santo? ¿De dónde iba a agarrar esa idea? ¿No le parece a usted? ¿Cómo? Es que por el Espíritu Santo. ¿Y cuántas horas y días pasaría pensando José, qué hacer? ¿Qué voy a hacer? Y finalmente José creyó lo que más convenía. ¿Qué sería? Sería darle una carta de divorcio y despedirla secretamente. Cuando aparece el ángel otra vez y le dice, José, José, no dudes en recibir a María tu mujer, porque lo que ha concebido ella del Espíritu Santo es. Dice Proverbios capítulo 10 y verso 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio despierta rencilla, guerra, pero el amor. Usted cuando no sabe qué hacer con alguien, ámelo. Usted cuando quiera matar a una persona, cámbiela por amor. Usted cuando no entiende una situación, ame eso. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Usted dice, este muchacho me vuelve a hacer lo mismo y lo mato. Hoy, de hoy no pasa, hoy te mato. Ámelo. El amor todo lo puede. El amor no busca nada indebido. El amor no es jactancioso. El amor todo lo da. El amor todo lo espera. El amor no busca nada indebido. No es indecoroso. Si tenemos muchos dones pero no tenemos amor, de nada nos sirve, porque nada somos. Una persona sin amor es como un metal que suena o un címbalo que retiñe. Es decir, traducido al tico es pura bulla. Pero ¿qué había en el corazón de José? Amor. Él la amaba y el amor venció. El amor del Padre venció. El amor de Jesucristo venció. ¿Cuánto lo humillaron? Lo escupieron, le arrancaron la barba a jalones en la cruz. Lo azotaron. Le decían palabras obscenas. Lo desnudaron todo, que por pudor en la cruz le ponen un mantito en los genitales, pero él quedó desnudo. Hoy estábamos en el devocional de nosotros cuando Isaías, Dios le dijo que por 3 años se quitara la ropa y caminara desnudo por todas las calles de Jerusalén. Porque así él que los veía, iba a ver la vergüenza de ellos y Dios les iba a recalcar la vergüenza de ellos. Desnudo. Si hoy es vergonzoso, imagínense hace que 4,000 años, ¿cómo sería eso? Pero Jesucristo quedó desnudo, cumpliendo las profecías que nosotros habíamos oído de tantos profetas anteriormente. Y pasó por todo eso por amor a usted, hermano. Por amor a su familia. ¿Cuántos dicen amén? Cada una de nuestras familias, hay unas que no están en Cristo, otras que están en Cristo, pero él murió tanto por el que está como por el que no está. Porque vendrán. ¿Cuántos dicen amén? Jesús estuvo en esos procesos.
Y entonces él no actuaba con odio, actuaba con un corazón bondadoso y compasivo. Cuando usted no sabe las cosas, solamente vístase de amor. Pero yo lo quiero matar, no lo mate. Salga a dar una vuelta, traiga un rollo de amor, ¿verdad? Y cómaselo. Léase las profecías de los grandes y usted entre en eso. Bueno, quisiera terminar, pero quiero decirles que José era descendiente del rey David directamente, tal como Mateo lo había demostrado por medio de la genealogía anterior. Y el hijo que iba a tener María sería el cumplimiento de las promesas hechas a David sobre el trono de David. Estaría Jesús el rey, confirmándolo, anunciándolo desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Paso, paso, paso. Dice Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Ya termino. Dice, porque un niño Isaías capítulo 9, 6, 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, dígalo conmigo, admirable. Cinco títulos que cumplió nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra. ¿Por qué? Porque Él fue admirable, fue consejero, fue Dios fuerte, fue Padre eterno y príncipe de paz. Todo esto, hermanos, le digo, cabe en su corazón. ¿Puede caber en su corazón esta verdad? Que usted no tiene solamente un Salvador, sino que en usted habita el Salvador con 5 títulos, para que cuando usted esté desesperado, se acuerde de esta palabra. Dice el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Ese sería el Hijo de Dios. Ese sería el Dios con nosotros. 2 nombres el Señor le dio. En primer lugar, su nombre fue Jesús. Y en segundo lugar, su nombre es Emmanuel, que quiere decir que Él comparte el Salvador con nosotros. Era Dios que se encarnó, se hizo hombre. Dios bajó del cielo. Dice, nadie lo vio, sí lo vimos a Dios en Jesús. ¿Qué dijo Jesucristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino, él era Dios mismo. Cuando Jesucristo se fue, porque tuvo que entregar su vida por nosotros, Él dice, yo no los dejaré huérfanos. Vendré otra vez a ustedes, yo les dejaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino después de que Jesús se fue, porque así como Dios Padre no estuvo aquí en la tierra corporalmente, hermanos, tuvo que venir el Hijo a hacerlo por el Padre, y el Hijo era Dios. Y cuando vino el Espíritu Santo después de que Jesús se fue, el Espíritu Santo es Dios, no se equivoquen. Es cosas sobrenaturales, preciosas, que la Biblia nos enseña y nosotros tenemos que entender. San Juan capítulo 1 verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y dice, y habitó
entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Él está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. La diferencia de que Jesús, el título de Jesús, el nombre de Jesús era un nombre físico. El nombre de Emmanuel abarca todo lo demás. Todo lo que usted no ve. Al Hijo, el Hijo usted lo puede ver, pero el poder de Él usted no lo puede ver, porque ante los ojos de nosotros, humanos y pecadores, es demasiado para mí. Dios con nosotros, donde quiera que te encuentres en este fin de año. Cuando salgas a las calles y ves las atrocidades como manejan las motocicletas y los carros, las calles están colapsadas de vehículos y por tanto de accidentes y de muerte, de dolor, de derramamiento de sangre, de balas perdidas, de ajusticiamientos, de terremotos, de guerra, de hambres, de plagas y de todo lo que están diciendo las noticias, no de la televisión, sino de las redes. Entonces usted pueda levantar las manos y pueda decir: yo sé que tú estás conmigo, porque tu nombre me marcó. Yo tengo tu conocimiento y yo sé que tú estás en mí, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna arma forjada contra el pueblo de Dios prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los santos. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.